manera tenemos a José Luis Vargas Valdés, quien fungirá en este cargo del 4 de noviembre de este año al 31 de octubre de 2023. Indalfer Infante González será magistrado electoral por el mismo periodo mencionado. En tanto, Felipe Alfredo Fuentes Barrera concluirá su periodo hasta el 31 de octubre de 2024, de la misma manera que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, emitió la respectiva declaratoria de aprobación del decreto. El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, emitió la respectiva declaratoria de aprobación del decreto. El Senado de la República da cumplimiento al decreto publicado el día de ayer por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Bueno, esta declaración se envió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Después de la declaratoria de aprobación del acuerdo, los magistrados designados para ampliar su periodo tomaron protesta de su cargo ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Posteriormente, el Pleno de la Cámara de Senadores analizó un dictamen que reforma diversas disposiciones a la Ley General de Víctimas, el cual contempla ayuda provisional oportuna y rápida para ellas. Establece también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deja de ser un órgano colegiado y su titular será electo por una mayoría de 2/3 partes del Senado de la República, luego de que el Ejecutivo mande una terna basada en la consulta a organizaciones de la sociedad civil. Esta es la información. Establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas. 12º, la Comisión Ejecutiva podrá proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común cuando la entidad federativa lo solicite. Bueno, posteriormente ahí en tribuna por la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez destacó ahí que en la elaboración del dictamen de esta resolución favorable se escuchó la opinión de organizaciones de la sociedad civil, todas ellas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las víctimas del delito de violaciones a los derechos humanos. Las víctimas que vienen de las entidades federativas reciban la ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva, pero también planteamos esa responsabilidad de las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas. Por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González dijo que este dictamen identifica y da respuesta a las necesidades de las víctimas con miras a la construcción de una sociedad más justa, pues combate de manera frontal todos los aspectos que perjudican a las víctimas del delito o de violaciones a las garantías individuales. Se está generando un nuevo instrumento jurídico que va a permitir a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y de reparación integral de manera inmediata. Y eso, compañeras y compañeros senadores, eso es buscar que la justicia en México cumpla con un principio esencial del derecho, que la justicia sea oportuna y que la justicia sea expedita. El senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, también fundamentando el dictamen, sostuvo que se busca corregir errores de la actual normatividad en materia de atención a víctimas, pues es obligación del Senado hacer operantes todos los mecanismos dedicados a la reparación del daño y el diseño institucional de los órganos en la materia. Se propone en primer lugar flexibilizar los mecanismos de acceso a los fondos, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos.
Bueno, la senadora Iris Vianey, bueno, ya después de que se dio la fundamentación de todos estos aspectos del dictamen, vino el apartado en el orden del día del voto particular. La senadora Iris Vianey del PRD presentó uno, ya que consideró que este dictamen no refleja una serie de propuestas, las cuales estaban encaminadas a ampliar la protección de los derechos de las víctimas. En los artículos 15 y 23 que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, ahora no solo no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12, dejaron peor el texto al especificar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales a menos que no haya peritos nacionales capaces. Bueno, senadoras y senadores, luego de este voto particular que no fue aceptado, senadores y senadores de los grupos parlamentarios participaron ya en el debate, los argumentos a favor y en contra. Brevemente se aprobó en votación económica una serie de modificaciones que fueron propuestas por las comisiones dictaminadoras, por lo cual fueron integradas al dictamen y posteriormente pues ya inició el apartado de puntos de vista de las y los legisladores. Este dictamen habilita a la Comisión Ejecutiva para llevar a cabo convenios de coordinación con las entidades y contar con reglas claras para la reintegración de los fondos prestados. Me parece un avance muy importante. Es necesario que se desarrollen políticas integrales para atender y reconocer los derechos de la víctima, derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia integral. El Ejecutivo deberá consultar a los colectivos de víctimas, a los expertos, a las organizaciones de la sociedad civil. Además está la clarificación de los procesos administrativos y penales que se podrán iniciar en caso de que algún servidor público o servidora pública incumpla con sus obligaciones. Bueno, los legisladores que anunciaron una posición en contra de este dictamen también hicieron uso de la tribuna para exponer sus argumentos. Me preocupa que en este proyecto se profundice la injerencia del Ejecutivo en la SEAP, que sea la Secretaría de Gobernación quien tome el control de la comisión a través de métodos de designación a modo, tanto del comisionado como de los miembros de la Asamblea Consultiva. El problema fundamental sigue estando en quién está a la cabeza de quienes harán posible la reparación de las víctimas, que desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, sigue siendo el gobierno que está al frente. Bueno, como vemos, los legisladores de los grupos parlamentarios, incluso del mismo grupo parlamentario, tienen argumentos distintos a favor y en contra de los dictámenes. Aquí lo veíamos. Luego de un intenso debate, alrededor de 21 oradores, ya el primer Senado, se abrió el tablero electrónico, votó en lo general 77 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Bueno, luego de la aprobación en lo general vinieron las reservas a los artículos mismos que fueron rechazadas todas por el Pleno. Finalmente, en lo general y en lo particular se aprobó con 74 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención los artículos primero, sexto, séptimo, octavo, 39 bis, 67, 68 y 166 en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de esta semana en el Congreso. Les reitero nuestra invitación a las redes sociales y lo invito a que nos acompañe la siguiente semana. Muchas gracias.